Damos comienzo entonces a un nuevo encuentro del seminario ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Dictado por Enrique Tenenbaum. Así que, Enrique, cuando quieras. Gracias, Patricia. Bien. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, los que vienen siguiendo el seminario, los que se unen hoy por primera vez. Para los que ya han venido a las otras reuniones, la pregunta, ¿para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Hace hincapié no en la inteligencia artificial específicamente, sino en tiempos de inteligencia artificial, es decir, que se trata de qué es lo que connota este tiempo. Y según la propuesta que estamos sosteniendo, lo que connota este tiempo es la falta de lectura, ¿no? Esto es lo que venimos planteando hace un tiempito, que así como la penuria en épocas de Hölderlin, que es de donde surge como paráfrasis el título del seminario. Hölderlin preguntaba: ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Así como la penuria en tiempos de Hölderlin era, según él, el retiro de los dioses, la penuria de este tiempo, a nuestro juicio, o a mi juicio, es la falta de lectura. De modo tal que la cuestión no es tanto la inteligencia artificial que viene a suplir, entiendo yo, esta falta de lectura. Hay muchos que en lugar de leer se encuentran con que prefieren tener rápidamente lo que la inteligencia artificial nombra como resumen generativo. Esto lo pueden ver en los textos en las redes, como incluso en pequeños mensajes de WhatsApp, ¿no? No tenés tiempo, bueno, podés leer el resumen generativo, es decir, la ausencia de lectura. Por cierto que esto no es estrictamente nuevo, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, en mi casa, mi casa familiar, se compraba una publicación que era, mantenía el nombre original, una publicación norteamericana, llamada Selecciones del Reader Digest. O sea, eran las selecciones de un resumen de lecturas. Así que esto no es nuevo, pero entendemos que en esta época está mucho más profundizado, ¿no? No se lee. Entonces, la cuestión de para qué psicoanalistas podríamos responderla muy rápidamente para sostener la lectura, porque la inteligencia artificial estrictamente no lee, ¿no? Dijimos veces anteriores que la inteligencia supone la lectura entre líneas, ¿no? Y la lectura entre líneas es algo que hasta ahora no lo practica estas máquinas o estos programas llamados inteligencia artificial. Leer, pero también leer de otra manera, ¿no? Nosotros como analistas no leemos estrictamente las líneas, sino que leemos las entrelíneas, y leemos entre las entrelíneas fundamentalmente no tanto lo que es dicho, sino lo que es del orden del decir de una enunciación. Bueno, resumo un poco lo que venimos trabajando hasta ahora. Eh, entonces, para connotar lo que es la penuria de nuestro tiempo, connotar cuáles son las características de este tiempo, vamos a remontarnos a unos pocos años atrás, unos 5.000 y pico de años, cuando aparentemente fue que se escribió el Antiguo Testamento. Eh, pero antes de ir ahí, vamos a lo que Freud decía respecto de las heridas narcisistas. Ustedes recuerdan que Freud hablaba de tres heridas narcisistas de la humanidad. La primera, cuando con Copérnico, aún en la Edad Media, principios del Renacimiento, se establece la conjetura, que después se comprueba, de que la Tierra no es el centro del universo. Freud dice: esa es nuestra primera gran herida narcisista, que no es que todo el universo gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Y bueno, mucho más adelante en la historia se sabe que el Sol tampoco está quieto, que es una estrella que también se mueve. Bueno,
Para Freud esa es la primera herida. La Tierra no es el centro del universo. Bueno, no es la Tierra, la Tierra no es el centro del universo, pero hay vida en la Tierra. Y se suponía, hasta ahora no hay demostraciones en lo contrario, pero hay conjeturas, se suponía que era el único planeta con vida. Así que no somos el centro, pero tenemos vida y además los humanos tenemos el privilegio, según se sostenía, de ser eh, la excepción respecto de las otras especies vivientes. Y Freud va a decir, esta es la segunda herida narcisista, y es que nosotros descendemos de otros animales, particularmente de los primates superiores. Ahí ya entra un personaje del que nos vamos a ocupar bastante hoy, Charles Darwin. Así que la segunda herida narcisista es, bueno, no somos los privilegiados, pero tenemos conciencia y tenemos lenguaje, y eso nos caracteriza. Bueno, Freud viene a plantear una tercera herida narcisista, que es que el centro de nuestra subjetividad no está en la conciencia, que lo que se consideraba como la suprema evolución humana, que era la dimensión de la conciencia como este lugar pensante, tampoco es el centro del pensamiento, sino que hay pensamientos inconscientes. Tercera herida narcisista. Pregunta, propuesta tal vez. ¿Será que la inteligencia artificial representa la cuarta herida narcisista? Es decir, que hay una inteligencia que puede no ser inconsciente y que puede no estar localizada en nosotros mismos, sino en programas cibernéticos. Bueno, pero vayamos a la segunda, y ahora sí, es el hombre no es el punto máximo de la creación, no es una excepción en la creación, y vayamos justamente a la creación, es decir, al Antiguo Testamento. El, el Antiguo Testamento lo que dice es que hay una fuerza superior llamada Dios que ha creado el cielo y la tierra, y dentro del cielo y la tierra ha creado la luz y las tinieblas y los mares y la tierra, la tierra como campo y los cielos, y luego ha puesto en ellos a los animales del agua, de la tierra y del cielo. Y esta es una teoría creacionista, es decir, que en particular, los seres vivientes fueron creados, es decir, nacen a partir de determinado momento, por la creación divina. Este creacionismo es algo que se mantuvo vigente y que incluso eh, logró convalidarse ante quienes proponían que había lo que llamaban generación espontánea. Es decir, que se podían generar espontáneamente determinadas especies vegetales, hongos o incluso pequeños protozoos de manera espontánea. ¿Mm? Esto fue recién rebatido por un tal Luis Pasteur en el siglo XIX. Pero entonces el creacionismo era y fue sostenido como que hay una fuerza que crea las fuerzas vivientes y que todos los demás vivientes provienen de alguna manera de esa fuerza. Entonces, frente a la creación divina que cuenta el Antiguo Testamento, eh, ustedes saben que hay dos versiones, hay dos sucesivas, ¿no? De cómo se creó el cielo, la tierra y los seres humanos, pero vamos a tomar la segunda, que es la que antes de que nacieran las mujeres, o sea, estaba solamente el pobre Adán en el mundo, Dios le dice que le dé nombre a los animales. Y entonces Adán le da nombre a los animales del cielo, de la tierra y de los mares. Este punto es un punto muy importante en la historia de la humanidad y del creacionismo, porque ubica que los seres humanos seríamos una especie discontinua respecto de las otras,
Es decir, porque a diferencia de los animales de la tierra, del cielo y del mar, nosotros disponemos de la palabra y disponemos de la posibilidad de nombrar. Cuando Adán dio nombre a los animales, lo dio con palabras y las palabras y la posibilidad de nombrar, es decir, de identificar objetos por la vía de las palabras, sería una capacidad estrictamente humana. Esto se mantuvo así durante una notable cantidad de siglos, sobre todo porque la ciencia no había avanzado lo suficiente para contrarrestar las insuficiencias sensoperceptivas, porque Adán le dio nombre a los bichos que veía, ¿no? Es decir, no habló de bacterias, no habló de virus. ¿Será que no existían? ¿Mm? O sea, ¿será que se generaron después? O podríamos tender a pensar más, digamos, lógicamente, que no disponía de los elementos técnicos como un microscopio para poder examinar microorganismos, ¿no? O sea, organismos no visibles para nosotros. La idea de que el creacionismo de Dios hacía diferentes a los hombres de los animales y los dotaba de una inteligencia superior, fue lo que ocasionó el nacimiento de la ciencia. Eh, pero la ciencia estuvo de entrada ligada a la idea de Dios. Por ejemplo, Newton, esto ya lo he dicho varias veces, pero igual lo repito, cuando Newton se encuentra con la atracción de un cuerpo sobre otro y lo llama ley de la gravedad, y produce entonces su teoría de la gravedad, tanto a nivel de la Tierra, es decir, que la Tierra atrae como una masa muy grande objetos de masa más pequeña y los hace caer, y llama esto ley de gravedad, también lo propone respecto de los planetas, que los planetas se atraen entre sí por la fuerza que producen sus masas, y explica el giro de los planetas alrededor del Sol a partir de esta fuerza. Pero claro, la matemática de la que disponía Newton y los elementos visuales, es decir, los telescopios de los que podía disponer Newton en su tiempo, las dos cosas, lo visual y lo simbólico, es decir, las matemáticas, no eran suficientes para que él produjera fórmulas exactas. De modo tal que con las fórmulas que Newton produjo, si los planetas se hubieran regido por esas fórmulas, nosotros no estaríamos hablando hoy, no estaríamos pensando estas cosas y no estaríamos muertos de frío, ¿no? Simplemente no existiríamos. Cuando Laplace, que un tiempito después de Newton, Laplace es de principios del siglo XIX, le presenta a Napoleón su teoría, su libro sobre la mecánica celeste, o sea, cuál es la mecánica, cuáles son las fuerzas que rigen el movimiento de los planetas. Napoleón lo lee, Napoleón es un tipo bastante culto, y le pregunta a Laplace, ¿dónde está nuestro Señor en esta teoría? Porque claro, Newton decía que las fallas de su teoría, las fallas de sus fórmulas, iban a ser corregidas por Dios. Entonces que Dios iba a saber cómo hacer para que los planetas no se choquen. Cuando Napoleón le pregunta a Laplace dónde está Dios en esta teoría, Laplace responde que no necesitó de esa hipótesis. Ahí aparece, quizás por primera vez en la historia de las ciencias, que Dios puede ser una hipótesis. Es decir, que Dios puede explicar muchas cosas que la ciencia no ha alcanzado a explicar todavía. Entonces, la ciencia como tal nace de la mano de la creación. Ubica esta ciencia newtoniana, ya estamos en el siglo XIX, ¿no? Fin del XVIII, ubica la creación y el creacionismo divino como una fuerza presente en la naturaleza. La, la ciencia, sin embargo, había nacido con Descartes
en el siglo XVII, y Descartes tenía una idea bastante precisa, que era que había que distinguir entre la razón y la extensión, es decir, entre el pensamiento y el cuerpo. Porque el cuerpo, es decir, aquello de lo que por ahí disponía Adán, es decir, cómo Adán podía percibir, o Newton, o Galileo, o Kepler con sus telescopios, eran insuficientes para poder dar cuenta de lo real. Entonces Descartes dice, hay una sustancia extensa, los cuerpos, y una sustancia pensante. Y que lo que produce la existencia, lo que da existencia subjetiva, no es la materia extensa, sino la materia pensante. Pienso, luego existo, decía. Entonces, la ciencia que nace a partir de Descartes es una ciencia que se desengaña de los sentidos del cuerpo, se desengaña de la necesidad del cuerpo para pensar y produce solamente a partir de la razón y de lo que la razón puede objetivar. Estamos hasta ahí. La inteligencia artificial podría decir algo distinto a Descartes. Podemos decir que la inteligencia artificial en realidad no necesita de un cuerpo tampoco, porque son programas, son fórmulas, son algoritmos que pueden procesarse en un cerebro, en una computadora o, puntos suspensivos, no sabemos aún en dónde. Ahora, esta idea de que hay una creación y que en esa creación los humanos somos distintos, constituimos una excepción, porque tenemos cuerpos como otros, pero no necesitamos del cuerpo para pensar, o mejor dicho, tenemos que pensar pese al cuerpo, y que tenemos palabra, y que tenemos posibilidad de nombrar los objetos, y que tenemos razón, y que tenemos matemáticas, y que esto es una excepcionalidad humana. Esto es lo que el humanismo, que surge a partir justamente del Renacimiento italiano, de la, de la Prédica de Copérnico, de Giordano Bruno, estamos en esa época. El humanismo que nace en esa época propone la excepcionalidad humana, propone que lo humano es una excepción, y ahí surge el antropoceno, el antropomorfismo, que es lo característico del humanismo. Darwin, Darwin era, cuando se embarcó para venir a nuestras pampas, tenía apenas 23 años. Darwin era un inglés formado en una familia anglicana que tenía la expectativa de que fuera un predicador, que estuviera dentro de las órdenes anglicanas. Pero el tipo no tenía mucho interés en eso, y como tenía una muy buena formación, y tenía una formación naturalista, porque su libro preferido eran los libros de Alexander von Humboldt, que era un naturalista que había visitado América. eh, es convocado por un capitán de barco llamado, ¿cómo se llamaba este hombre? Eh, ya me voy a acordar, Fitzroy. Fitzroy. Fitzroy era un tipo que quería que, ya que iba a ir en una larguísima navegación, bajando por el Océano Atlántico hasta el Canal de Beagle y cruzando para subir por el Pacífico hasta Centroamérica, quería tener, aparte de marineros rudos que puedan manejar su barco y bancarse las inclemencias del tiempo, quería alguien con quien conversar. Entonces los contactan a Fitzroy y a Darwin, y Darwin se embarca para huir un poco del ambiente anglicano y de las pretensiones de los padres, y construyen una suerte de amistad. Llegado llegado al canal de Beagle, llegado a la zona de Tierra del Fuego, dicen las historias que Fitzroy le sugiere a Darwin que, como él tenía, porque la misión de Fitzroy era cartográfica, era fundamentalmente cartografiar
cartografiar el sur de América. Y le dice a Darwin, vos te vas a embolar, bajate del barco, subite hasta la provincia de Buenos Aires y ahí trata de entablar relación con los interesantes gauchos de la zona. Y parece que Darwin estuvo en contacto y conversó bastante con un tal Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dicen que hablaban en inglés. Y allí Darwin tuvo una de sus intuiciones. La provincia de Buenos Aires, para quienes no son argentinos, es una provincia fundamentalmente ganadera. Es muy reconocida por la calidad de sus vacas, ¿no? Del ganado vacuno. Lo que Darwin observó es que los ganaderos solamente reproducían las vacas que daban leche, las vacas lecheras, y a las otras no las reproducían. Y entonces él se dio cuenta que había ahí la posibilidad de una selección artificial de la reproducción. Entonces ahí empezó a pergeñar la idea de que los cambios en las especies tenían que ver con cierta selección, en ese caso selección artificial, que producía cambios, variaciones, que después se transmitían genéticamente. Así le surge la idea de la selección, pero él no habla de una selección artificial, sino que la selección artificial, en este caso del ganado, a él le permitía inteligir la selección natural. Es decir, que había algo en la vida de los animales fundamentalmente, que hacía que se adaptaran particularmente a ciertas circunstancias por razones que, bueno, él va a dar diversas razones, pero sobre todo por algunas razones debidas al clima y al lugar de vida, debidas a accidentes o debidas simplemente a los que sobrevivían. Darwin lo que cuestiona fundamentalmente es la idea del creacionismo. No del creacionismo primero, sino de que puede haber especies que surjan de la nada o especies que surjan de una intervención artificial. Por ejemplo, la intervención divina, procurando a los hombres de intelecto, de palabras y de capacidad de nombrar, sería una intervención artificial. Sería algo que rompería la idea de una evolución natural. Y para él, entonces, había dos o tres cuestiones fundamentales que establece. Una es que no hay un programa para, para los vivientes, no hay un programa de mejoría. Freud lo dice cuando dice, no hay un programa de felicidad en el cosmos. No es que hay una evolución en función de una felicidad, es decir, no hay un proyecto. Lo segundo es que tampoco hay saltos o discontinuidades, todo es gradual. De modo tal que las especies evolucionan a lo largo, no de los 5.000 años, como propone el testamento, sino a lo largo de siglos y siglos y siglos y milenios de evolución. Y lo tercero es la neutralidad en cuanto a la evolución. Es decir, al no haber un programa, no hay una idea, no es que evolucionan los que quedan son los mejores, ¿no? Los que quedan son los que quedaron. Y él da una idea bastante clara de cómo sería pensar que los que quedan no son los mejores. Supongamos, una evolución, dice él, ¿no? Supongamos, no, él supuso, que en una comunidad donde los valores morales son exacerbados, y entonces hay individuos que son muy altruistas y que además de ser altruistas son los mejores en el sentido de un mayor desarrollo atlético, mayor desarrollo corporal. Si esos individuos que a la vez de ser más atléticos y más potentes son a la vez los más altruistas, van a la guerra y se ofrecen a morir por los demás, los que sobreviven no son los más fuertes ni los más altruistas, sino los más egoístas y los más débiles. De modo tal que él contrapone de este modo la idea de la evolución
a la idea de un programa o de que los que sobreviven son los mejores. Bien, estamos con esas ideas de Darwin que le han traído en su época críticas tremendas, ¿no? A tal punto que cuando él publica su primer libro, El origen de las especies, dentro de las especies de las que habla, no habla de la humana, no habla de los humanos, ¿no? Deja esbozado que en algún momento tal vez esta teoría pueda servir para explicar, pero lo dice ahí nomás. Claro, las críticas mayores a Darwin fueron las que provenían de la iglesia, de las iglesias, del creacionismo divino, porque cómo es que el ser humano desciende del chimpancé y el chimpancé desciende de los primates inferiores, y estos de algunos anfibios y estos de los peces. La embriología corroboró, por cierto, ¿no?, lo que decía Darwin. Los embriones humanos reproducen cierta evolución, esto ya es cosa conocida, pero nunca está de más recordarlo. Por ejemplo, aparecen branquias que después, que después no desarrollan, pero hay como un desarrollo lo filogenético, ¿no?, que reproduce las evoluciones de los seres desde los más eh, primitivos hasta nosotros. Ahora bien, Freud se suma a la idea darwinista de una evolución, entonces, sin una teología, es decir, sin una finalidad y sin intervención de una fuerza superior que instile los elementos más notables de lo humano, del humanismo, es decir, el altruismo, lo moral, la ética, más allá del desarrollo intelectual. Freud nunca reniega de lo pulsional primitivo, ¿no? Lo distingue de los instintos a partir de que estos instintos son modelados por el lenguaje, ¿no? Él habla de una gramática pulsional, por ejemplo, pero nunca descree de esta evolución gradualista que aparece en algún momento, no sabemos cómo, pero en algún momento aparece una modificación en los humanos que pareciera ser una excepción en relación a las demás especies. Ahí estamos con una problemática que, como vamos a ver enseguida, es absolutamente actual. ¿Hay una excepción humana? Es decir, hay una excepción, es decir, una discontinuidad humana respecto de las otras especies, o hay una cierta continuidad y un gradualismo. Ahora bien, Darwin agrega una cuestión más, muchos años después de la evolución de las especies, eh, que no se había atrevido en el primer libro, que era justamente hablar del humano como eh, un sucesor por evolución natural de otros animales. Pero él se encuentra que hay algunas características, no solamente en los humanos, sino en los animales, que no son adaptativas. Es decir, que la selección natural no se ha guiado por lo adaptativo, porque hay claramente algunos desarrollos en distintas especies animales que no los hacen particularmente adaptativos. Por ejemplo, dice, los cuernos en los ciervos. ¿Qué función adaptativa tendrían los cuervos en los ciervos? ¿No? Que los hace que a veces se atasquen, ¿no?, y que mueran por quedar atascados entre los árboles. ¿O qué función adaptativa tendrían las plumas del pavo real, que en lugar de protegerlo de los predadores, lo pone ahí en evidencia? Entonces Darwin va a decir que aparte de la selección natural, hay una selección sexual, que estas modificaciones no adaptativas tienen como función la atracción sexual y entonces favorecer la reproducción. No sé si ustedes tenían noción de esto, yo no tenía la menor idea de que Darwin había propuesto la selección artificial por el lado de la selección de sexo, y que toda la cuestión de la parada sexual, no tiene nada que ver con lo adaptativo y es justamente antiadaptativo. Bueno, pero estamos con que Darwin pone en jaque a las teorías
humanistas que dicen que el hombre es una excepción y que es una excepción por obra de Dios, digamos, por una artificialidad puesta en él. Por lo tanto, Darwin va en contra de las ideas religiosas. Dijimos hace un rato, Hölderlin, Darwin, 1800, principio de 1800, Hölderlin, más o menos por ahí, para decir la penuria de nuestros tiempos se retiró de los dioses, ya no están los dioses, ya no hay por qué luchar, ya no hay por qué poetizar, porque no hay futuro si no, no nos dicen de qué tenemos con qué tenemos que hacer poesía, hacia dónde tenemos que ir. Nietzsche, unos años después, unos 50 años después de Hölderlin, plantea la muerte de Dios. La muerte de Dios no quiere decir que Dios ha muerto, porque eso querría decir que Dios ha vivido, ¿no? Se entiende, la muerte de Dios supone la pérdida del origen en el origen mismo. Ya no queda origen, el origen es solo mítico. Y esta cuestión de si el origen está perdido o no está perdido, aunque parezca una cosa abstracta, para los fundamentalismos es muy importante. Digamos, el origen que para Freud está perdido cuando plantea que la inscripción de un signo de percepción supone la pérdida del objeto, ¿no? Es algo que los fundamentalismos niegan. Por ejemplo, un Heidegger proponía ir a buscar en el origen de las palabras griegas el fundamento de la ética alemana y del pueblo alemán. Y entonces las palabras no tenían una historia que las separaba del origen, sino que había que volver al origen de las palabras para explicar lo que hoy las palabras quieren decir. Y entonces funda en el origen la existencia superior de la raza aria, ¿no? La supremacía aria. Bien, que Dios ha muerto en verdad supone que el origen está perdido. No es que no lo hubiera habido, ¿no? Las teorías del Big Bang y demás intentan explicar, pero siempre hay algo que está perdido en el origen. El humanismo entonces, que promueve la idea de que si el origen está perdido, a ese origen lo llamamos Dios, y Dios pone en el hombre una particularidad, una excepcionalidad, es lo que cuestionan las teorías actuales que se llaman transhumanistas. Y aquí llegamos al punto de la penuria de nuestro tiempo. El transhumanismo lo que propone es ir, como su nombre lo indica, más allá del humanismo, es decir, más allá de esta idea de la excepcionalidad del hombre, y tiene dos vertientes fundamentales. Una es la vertiente cultural, el posmodernismo, los feminismos que han nacido en los años 80, y la vertiente tecnocientífica, que es la que promueve la mejoría de lo humano. Es decir, la mejoría de lo que la evolución de los humanos ha dejado interrumpido. El transhumanismo cultural lo podemos leer en un texto. Yo les envié un breve párrafo, un texto de Donna Haraway, que era una bióloga, una bióloga norteamericana. Es una mujer formada en la academia, formada en las ciencias biológicas, eh, pero a la vez una provocadora que no escribía como académica, sino que escribía de una manera que nosotros podemos reconocer en los movimientos que surgen a partir de ese feminismo, que después se prolonga con los movimientos queer, LGTB y demás, pero no solo, sino en general, podemos decir, o en general, en particular, en algunas manifestaciones del transhumanismo, que es la provocación. En las redes lo vemos todos los días. Bueno, pero esta mujer escribe 1984.
La provocación para ella es un estilo de escritura, ¿eh? Ella lo dice así. 1984, Lacan había muerto 3 años antes, ¿no? Estábamos en plena disputa respecto de el lugar de la sexualidad femenina, de los feminismos en la cultura occidental. Esta mujer escribe el manifiesto Cyborg, que empieza así, dice: las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. Así empieza el manifiesto, se los recomiendo, por lo menos la primera parte, la introducción es sumamente interesante. Ella dice que es blasfema, que ese es su estilo de escritura, porque la blasfemia nos protege de la moral, ¿no? Entonces, en principio, lo que va a plantear respecto de lo que ella llama un cyborg es algo que interpela a la moral. Ella define el cyborg como un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura tanto de realidad social como de ficción. Lo interesante que va a plantear, por lo menos a mi entender, es que este cyborg no es un invento, una ficción que ella dice que se puede llegar a crear como un hombre máquina o como estaba pensando en una película, la de Schwarzenegger, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, o un replicante, no se trata de esto, se trata de que para ella la realidad social de su época ya eran los cyborgs. Dice que la ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs, de animales que son animales y máquinas a la vez, porque esto procede de la medicina. Dice que cuando la medicina involucra tecnologías y medicamentos para reparar o mejorar ciertas funciones, está introduciendo allí algo de la técnica dentro de los cuerpos humanos. Ella va a plantear que el cyborg lo que hace es romper las fronteras entre lo humano y animal y entre lo humano y lo maquínico. Y entonces plantea la continuidad entre lo humano y lo no humano. Por ejemplo, dice: ¿por qué no volver al barroquismo reproductor de los helechos o de los invertebrados? Es decir, aquellas fórmulas de reproducción de la vida que no requieren del acoplamiento ni la diferencia de los sexos. Es interesante la propuesta, porque efectivamente la teoría darwiniana de la evolución no dice que hay algunas especies que evolucionan y hay otras que no evolucionan y que se quedan y que se mueren, que desaparecen, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra época, nosotros que se supone que somos los más evolucionados, pero tenemos los simios y tenemos moluscos y tenemos orugas. Bueno, gracias, Trudy, que escribiste el nombre de Donna Haraway. Entonces, ella dice que en verdad estamos en un mundo cyborg, que somos cyborg y que las fronteras entre lo humano y lo no humano, sea lo animal o sea lo maquínico, es algo bastante confuso. Y vamos a ver que cuando plantea esto, ella imagina un mundo, dice así, sin géneros, sin génesis y quizás sin fin. Esta idea de la falta de fin está muy ligada a la idea darwinista de que no hay una finalidad en la evolución. Dice, y acá es lo que nos va a importar fundamentalmente, pues no me interesa tanto lo que plantea Donna Haraway en cuanto a los feminismos y a los cyborgs, sino a cómo nos confronta con nuestra propia manera de pensar las lecturas que hacemos. Dice: la encarnación del cyborg, situada fuera de la historia de la salvación, o sea, está fuera de las ideas religiosas, no existe en un calendario edípico que tratara de poner término a las terribles divisiones genéricas en una utopía simbólica oral o en un apocalipsis postedípico. Ella habla de un manuscrito inédito
que escribió un tal Zoe Sofoulis, que dice así, esto es lo que me interesó del texto. Los monstruos más terribles y quizás más prometedores en mundos de cyborg se encuentran encarnados en narrativas no edípicas con una lógica distinta de la represión y que debemos entender para poder sobrevivir. Ese es el texto que más me interesó. Después va a decir algunas otras cosas sobre el Edipo y sobre la represión. Voy a nombrar algunas solas solamente. Ella dice, ni el lenguaje, ni las herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales establecen la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. ¿Mm? Y que seguir planteando la idea de la creación cristiana es provocadora, pero miren lo que dice. Seguir planteando la enseñanza creacionista cristiana debería ser considerada y combatida como una forma de corrupción de menores. ¿No? Se plantea que seguir sosteniendo el creacionismo es corrupto, es corromper. Bueno, pero a lo que va con la cuestión del, mm, donde estaba de lo típico y de la represión, se engarza con una objeción que se le ha hecho a Lacan por parte de los teóricos del transhumanismo, diciendo que Lacan participaría de esta idea antropocéntrica de la excepcionalidad humana. Hay un artículo, después no tengo presente ahora el nombre del autor, después se los voy a enviar. El texto que tomo de la autora se llama Manifiesto Cyborg. Está, está disponible en internet, hay varias traducciones. Manifiesto Cyborg de 1984. El otro texto, que es de un chileno, en estos momentos no recuerdo el nombre, después se los podemos enviar por mail. Pero plantea que cuando Lacan trabaja el estadio del espejo, acá vamos entrando en tema, cuando trabaja el estadio del espejo, va a decir que lo particular del estadio del espejo es que para el cachorro humano, la experiencia del espejo, es decir, de reconocer que la imagen con que se confronta es su propia imagen, sí que no es otro congénere, es algo propio nada más que de la especie humana. Esa es la primera objeción que le van a hacer a Lacan, porque estudios más actuales, dicen estos teóricos, demuestran que el chimpancé puede reconocerse y de hecho parece ser que expuesto a un espejo durante varios días, empieza a darse cuenta que lo que ve es su propia imagen y que incluso lo usa para asearse zonas que solo son accesibles por el espejo. Entonces eso objetaría el hecho de que solo el humano es el que tiene ese acceso a la identificación imaginaria. Y luego la otra objeción sería, es decir, la objeción es que para Lacan habría una excepción humana en la constitución de lo imaginario, del imaginario humano. La segunda es que Lacan plantea que el nombre del padre viene a instaurar lo simbólico y ese nombre del padre modifica el Edipo freudiano porque ya no se establece sobre la prohibición del incesto solamente, sino por la introducción de lo simbólico. Que la introducción de lo simbólico se monta sobre un imaginario ya establecido y que allí Lacan produciría una segunda excepcionalidad del humano, que es la la del lenguaje como elemento simbólico. Y está demostrado que hay animales que poseen lenguaje y que incluso pueden manejar conceptos aún sin un lenguaje. Bueno, digo rápido estas críticas porque por supuesto son refutables y no es lo que más nos interesa. Por supuesto, Lacan estaba metido en el ambiente cultural y científico de su época,
Pero lo que me interesa subrayar es que el mismo crítico va a decir que Lacan introduce una diferencia con Freud respecto del Edipo. Es decir, que el Edipo ya no va a ser simplemente que el niño desea a la madre y tiene que derribar al padre, sino que instaura lo simbólico entendido como una prohibición y que es la prohibición la que lanza el deseo. O sea, que lo que podemos leer nosotros, que el deseo incestuoso no es deseo incestuoso hasta que, mejor dicho, si el padre no interviene con su interdicción. Es decir, ahí habría una lectura de lo que llamamos Edipo un poquito diferente de lo que hasta ahora venimos considerando. Entonces, bueno, como no me quiero extender mucho para que podamos trabajar un poco entre todos, volvamos a la idea de el transhumanismo. Después retomaremos lo del Edipo y Lacan. La idea del transhumanismo sería mejorar la especie. El trans sería ir más allá de la especie, sería una transición hacia un posthumanismo. Ese posthumanismo entonces sería el mejoramiento de lo humano a partir de los avances tecnológicos, particularmente a partir de la inteligencia artificial. ¿Cómo se define un poshumano? ¿Cómo lo definen algunos de los teóricos? Como individuos ilimitados, con capacidades sin precedentes, con posibilidad de autoprogramación y potencialmente inmortales. Bueno, aquí se abren dos cuestiones que las voy a anunciar nada más, las retomaremos la próxima como para entender el alcance que tienen estas ideas. Una es el mejoramiento de lo humano. ¿Pero de qué de lo humano? ¿Qué es lo que podrían estos teóricos y prácticos, porque tiene una consecuencia práctica, ¿qué es lo que considerarían los transhumanistas como lo específicamente humano que hay que mejorar? Primera pregunta, o sea, ¿qué rasgos humanos habría que conservar? Y lo segundo, lo segundo sería el uso de la inteligencia artificial y de los dispositivos técnicos de los que disponemos puede servir para poder avanzar en las dificultades que nosotros tenemos en la vida. Por ejemplo, la medicina puede producir, produce habitualmente, no siempre, pero produce ciertas curaciones que suponen un retorno a un estadio anterior de salud. Entonces, el- la persona tecnológicamente mejorada, ¿no? Eh, estaría respecto de los avances técnicos, no utilizándolos al servicio de volver a un estado anterior, ¿no? Sino al servicio de producir una mejora, sí, una mejoría, una persona tecnológicamente mejorada, por ejemplo, en términos de conciencia. ¿Qué quiere decir en términos de conciencia? Que podría desarrollarse una conciencia superior a partir de la conciencia humana, pero, vete aquí el asunto, que esa conciencia no estaría alojada en el cuerpo humano. Esta es la perspectiva, ¿no? La perspectiva de inmortalidad que tiene el transhumanismo, que es poder transportar lo que es el cerebro, porque suponen que la conciencia está en el cerebro, a un soporte no humano. En este punto podríamos decir, y acá me voy a detener ahora, eh, sería pensar que
el cerebro concentra solo en él todo lo que es la evolución y que el cuerpo de cada quien, no tiene nada que ver con la conciencia. Y este es un punto que me interesa poner a considerar. Bueno, los escucho a ustedes. Gracias, Enrique. Perdón, me quedé No me digan que no se anotando elevó la temperatura un poco, ¿no? poquito. No sé si la temperatura, pero el dolor de cabeza sí. Ah, bueno. No, lo que aprovecho para comentar algo. Justamente Sí. hace poquito comentaba un neurólogo en relación a la inteligencia artificial, comentaba que el cerebro es como cualquier otro órgano, si no se usa, se atrofia y lo pensaba como ese movimiento, atrofiar los cerebros para dominarlos desde afuera. Bueno, me hiciste acordar de eso. Una cosita rápida. Eh, ¿Qué tal? Buenas. Me preguntaba con esto, me quedé enganchado con esto último que decías, Enrique, de eh, el pensamiento. Esto último que decías en contraste con lo que decía Descartes, ¿no? Descartes divide el pensamiento y lo material y coloca el pensamiento en, bueno, la red cogitans y deja el cuerpo afuera. Hay algo que esto tuerce, entiendo, y quiero ver si lo estoy entendiendo correctamente, que es que para rescatar el pensamiento habría que hacer la operación contraria, que es ir a buscar el pensamiento ahora en el cuerpo. Mm. Eh, Esto desplaza las divisiones, ¿no? Si estamos más o menos cómodos con Descartes, ahora, bueno, el pensamiento, en tanto, bueno, la res cogitans hasta un nivel parecería que puede ser reproducido y mejorado por la máquina, por esta cuestión transhumanística. Para oponerle a eso, el humanismo lo que debería volver a hacer es instalar el pensamiento en el cuerpo. Bueno, ahí hay una serie de desplazamientos que a lo mejor se me escapa algo y a lo mejor podés decir algo de eso. Sí, Sonia. Un par de ideas desordenadas, pero las digo. Entre esta idea de Darwin de eh, cómo la sexualidad animal, que es la que él investiga, no la sexualidad animal, la reproducción, pero bueno, que tenía que ver con esa diferencia sexual, como un elemento característico de los animales, y luego esta señora Haraway que habla de cómo eh, la posibilidad de una reproducción sin diferencia, una reproducción asexuada. Entonces me surge la idea de cómo el lenguaje y la sexualidad como tal, no en la lógica de la reproducción, sino la sexualidad humana en las travesías de la pasión, me parece que decía alguien por allí, eh, es un elemento problemático. Freud dice que la principal causa de sufrimiento humano es la relación con los otros. Entonces, solo me quedan como las ideas desordenadas de estos tres elementos,
o estos tres momentos para esta idea que traes acá, o sea, en esta división mente-cuerpo, como, como no hay tal división, no sabría cómo decirla, pero se determina lo uno y lo otro, no hay un interior sin interior. No, tú nos has puesto a pensar, bueno, ¿dónde está lo inconsciente? ¿Cuál es la diferencia entre información, conciencia? Pero uno de los postulados es no hay no hay exterior sin interior, y en esa medida no podemos pensar el cuerpo fuera del lenguaje, del- de la supuesta razón, conciencia o inconsciente que hablaríamos nosotros también. Desordenado, pero son las ideas que se me ocurrieron de lo que se ha planteado hoy. Gracias, Sonia. Trudy, adelante. Am, bueno, siguiendo un poco por donde iba Sonia, de tratar de trenzar, cuando estaba estudiando una maestría de psicología evolutiva, le llamaban en Estados Unidos, teníamos la universidad, que es una universidad enorme de investigación, tenía todo un área conservada donde tenían chimpancés y en la maestría había que estudiar a los chimpancés para poder comprender la psicología humana, porque solo hay como 2% de diferencia entre el ADN de los chimpancés, y entonces la idea era entender de dónde venía la conciencia humana, ¿no? El consciousness, que le dicen que es eh, estudiando a los chimpancés, y es muy cierto, los chimpancés se pueden reconocer en los espejos, también los gorilas, eh, que no lo veo yo automáticamente aunado a lo que está diciendo Lacan, porque Lacan está hablando de la creación de una subjetividad que los primates están limitados en poder desarrollar, digámoslo así, por lo menos al nivel que lo podría hacer un humano. Eh, Habiendo dicho esto, no terminé esa maestría porque realmente mi interés en psicología no era mucho de este tipo de psicología, porque está fundado por farmacéuticas, es qué está pasando en el cerebro y qué podemos darle a la persona, qué medicina para componerle, balancearle el cerebro. La terapia está bastante reducida a los fármacos, ¿no? Como una especie de complemento muy secundario a los fármacos y a trabajar con fármacos para todo esto muy biologicista. Y ahora doy clases en una maestría en una universidad jesuita y me parece muy interesante porque la carrera se llama Filosofía y Letras y tiene dos maestrías, una en filosofía, una en literatura y estudios culturales, y están súper imbricados ahorita en lo del posthumanismo, porque las humanidades están muy atacadas y lo ven como una especie de salvación de estas carreras, ¿no? De hacerlas relevantes. Para hacer relevantes la filosofía y las humanidades hay que agarrarse de estas nuevas tendencias. Entonces, tenemos que estar viendo muchos seminarios sobre posthumanismo, leemos muchísimo a Haraway, a Judith Butler, que son muy lacanianas, por cierto, eh, y otros autores por el estilo, pero también otra arista de esto del posthumanismo es como una especie de erradicar cualquier diferencia entre los humanos y hay mucho este discurso del animal humano y del animal no humano, ¿no? Y, y mucha tendencia a que el humano realmente no es diferente, no hay diferencia entre el animal humano y el no humano, excepto que somos muy eurocéntricos y occidentalizados y estamos destruyendo al resto del mundo y por eso tenemos que dejar de pensarnos los humanos como humanos y pensarnos más como simplemente otros animales y que los otros animales no tienen sus formas de conciencia por qué ser ninguneadas en relación a la humana.
Entonces sí hay mucho de diferentes formas de igualizar, me estoy inventando la palabra, ¿no? Pero de igualizar al humano con los demás animales, pero también a borrar la idea de un inconsciente, ¿no? Que, que la conciencia no tiene que ver con un inconsciente, que la conciencia tiene que ver con expresiones físicas del cerebro, básicamente. Y últimamente he estado escuchando en algunas áreas del psicoanálisis que están diciendo ahora que creo que son aspectos millerianos, pero no estoy tan anuente de todo esto, pero sí he estado oyendo en algunas áreas que ya no hay inconsciente, que el psicoanálisis no traigamos análisis de sueños y que no nos ubiquemos tanto en el inconsciente, porque el inconsciente no existe. Y entonces yo no veo mucha diferencia entre una tendencia así, el inconsciente no existe, con el posthumanismo, con lo que yo estaba viendo del biologicismo que teníamos que estudiar en Estados Unidos, ¿no? De estudiar al chimpancé para comprender al humano. Eh, y, y creo que todo esto hasta cierto punto allana el camino a esta idea de la inteligencia artificial, ¿no? Como una especie quizás de extensión del humano. ¿Y dónde queda el inconsciente ahí? ¿No? ¿Dónde queda el inconsciente en todo esto de la inteligencia artificial y los algoritmos? Y bueno, solo hasta ahí sé que está todo desordenado, pero creo que me siento un poco como Sonia también. Gracias, Trudy. Pablo, adelante. Yo estaba, bueno, un poco lo que decía Trudy, eh, de esto de, de lo desordenado también y de lo último que habló. Yo estaba pensando cómo formular una pregunta o algo, pero a mí la cuestión que me suena siempre hablando de esto es esa insistencia que pareciera haber para, para hacer desaparecer el cuerpo. O sea, como si el cuerpo fuera, en principio, a partir del transhumanismo y estas mejoras, yo siempre lo escuché, siempre, lo he escuchado habitualmente en relación a las mejoras en el cuerpo, fundamentalmente. Eh, pero sí, o por lo menos yo lo escucho de ese modo, como esa fantasía de que en algún momento eh, lo, lo que se puede erradicar y lo que en algún punto hay que erradicar como la fuente vamos a decir, de la falta, de la falla, es el cuerpo. Y si, bueno, y si ese punto final donde lo que se llega es que la conciencia sea solo conciencia independientemente del soporte, bueno, si eso es humano o no. Eh, pero bueno, algo así. Gracias, Pablo. ¿Puedo decir una Bueno, cosita? Sí, Perdón, claro. claro. solamente que creo que lo que se está intentando erradicar es la muerte, ¿no? El cuerpo implica la muerte. Lo pensé por ahí, ¿no? Una negación o un intento de eso, ¿no? De lo eterno, algo así. Gracias, Marcela. Bueno, sí, me parece que esto que trae Marcela ahora da un poco el marco de lo que se está debatiendo, ¿no? Sexo y muerte en particular, que son los términos de Freud, sexo y muerte. Varios dijeron de lo desordenado, yo creo que también estuve desordenado hoy, creo que es un tema que desordena bastante, produce bastante desorden, porque justamente al intentar borrar los límites, pone en evidencia los límites que nosotros tenemos, nos imaginamos, nos proponemos. Por ejemplo, la división mente-cuerpo.
de la que hablaba Sonia, bueno, que hablaba Descartes. Esa es una división que, por ejemplo, Lacan cuestiona, ¿no? Lo psicosomático, ¿no? Él habló de epistemo somático, pero no deja de tomar la división, porque Lacan no cuestiona a Descartes por el pienso luego existo en cuanto a la división, sino en pienso donde no soy, soy donde no pienso. O también Lacan dice, bueno, solemos pensar con el cuerpo. Eh, Efectivamente, pensamos con el cuerpo porque si somos, si nos colocamos en la vertiente darwinista, Darwin sostenía que la conciencia era una adquisición gradual como cualquier otra característica de los seres vivientes, y que el espíritu gregario y que la ética y los valores morales y demás también, y que tenían que ver con las experiencias sociales, grupales, y que había entonces también una selección grupal, que hay algo del cuerpo en relación con otros cuerpos que está en relación con la selección. Ahora, esta división mente-cuerpo, si la sostenemos, ¿es acaso distinta de la selección humano-no humano? ¿Consciente-inconsciente? Eh, la idea de hacer desaparecer el cuerpo es una idea bastante peculiar, ¿no? Porque si la conciencia puede llegar a sobrevivir instalada en algún soporte no humano, ¿qué quiere decir la vida? Sería una vida sin cuerpo. Esto de la inmortalidad no supone la vida, supone justamente una negación de la vida, de la vida humana, por así decirlo, ¿no? Ahora, eh, a mí me parece, yo como estoy leyendo esto, es que al confrontarnos con los límites entre lo humano y lo no humano, lo animal, no animal, el hombre, la máquina, el pensamiento y el cuerpo, nos está confrontando con cómo leemos los padecimientos humanos. ¿Mm? ¿Cuál es la normativa con la cual nosotros leemos el padecimiento humano? Cuando Haraway propone una lectura no edípica y no represiva, bueno, no a partir de la represión, está hablando, me parece a mí, por un lado, de lo heteronormativo del psicoanálisis, ¿no? Es decir, de la lectura a partir de la diferencia sexual, y del rechazo al inconsciente porque propone leer de otra manera que con la represión. La represión supone el inconsciente. Pero la represión supone el inconsciente en relación con las pulsiones, es decir, con el cuerpo, ¿no? Porque lo que se reprime tiene que ver con las pulsiones, son con los representantes representativos de las pulsiones. Es decir, que si no tenemos cuerpo, no tenemos cuerpo, no tenemos manera de ubicar nada del orden de la subjetividad. Bien. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Porque, digamos, el interés por la inteligencia artificial no es solamente porque, bueno, es lo que prima en nuestra época, porque termina parasitándonos como estamos parasitados por la inteligencia artificial, sino justamente el modo en que nosotros podemos leer algo de otro orden que el hecho de que la conciencia está en el cerebro y la conciencia puede ponerse en otros soportes y que el cuerpo no importa. El cuerpo es un obstáculo, el cuerpo es un obstáculo, y si se lo hace desaparecer, no se entiende muy bien qué es lo que podría haber de posthumano, ¿no? Ellos dicen de alguna manera que lo posthumano sería eliminar de lo humano todo lo animal, ¿no? Es decir, que así como el hombre sería, lo característico del hombre es lo no animal que tiene el hombre, lo posthumano sería erradicar todo lo animal del hombre.
Entonces que quede solamente lo humano propiamente dicho, como si no hubiera algo, como si el cuerpo no fuera el cuerpo animal. Eh, Me pregunto, y es la idea que les propongo como para seguir adelante en el seminario, si esta idea de una lectura no edípica y no a partir de la represión de los padecimientos humanos, de los nuestros, no tiene que ver con algún tipo de fundamentalismo freudiano, aparte en relación con el Edipo, con cómo Freud ha leído el Edipo. Porque plantear una lectura no edípica, ¿qué quiere decir plantear una lectura no edípica? Plantear que el Edipo supone una diferencia de los sexos establecida por la anatomía. Es decir, que el Edipo es la nena, la nena y el padre, el varoncito y la madre. Eso es el Edipo. Y la represión supone que hay pensamientos que están inaccesibles a la conciencia porque son intolerables, inaccesibles, o simplemente hay otra, no, simplemente no, o hay otra manera de pensar lo que Freud llamó represión, que tiene que ver con un poco lo trabajado el año pasado respecto del espacio-tiempo del sujeto, es decir, de organizaciones de pensamientos que tienen vedados ciertos caminos y no otros en razón de cómo se fue armando la estructura justamente del pensamiento. Eh, a mí me parece que leer de otro modo supone poder leer en el Edipo de Sófocles, algo no sin Freud, pero no estrictamente lo que leyó Freud. Entonces plantear del Edipo una matriz efectivamente simbólica que no tenga que ver con la diferencia de los sexos, con el patriarcado, con mamá y papá, con la familia, con lo heteronormativo, sino con una normatividad que está por fuera de eso, aunque pueda plasmarse en términos imaginarios en el cuentito del el nene y la mamá y el papá. Esa es la propuesta. Muchas gracias, Enrique. Queda una pregunta de Marcela Ah, en el chat. No sé si dale, querés que la lea, por porque favor. perdón que está sin cámara. O no sé si Marcela vos podés, aunque esté sin cámara, decirla, si no la leo. Dice, perdón que estoy sin cámara, pensaba en lo que era artificial de la ciencia ficción, como las criaturas de Frankenstein, que tanta fascinación ejercían, o los experimentos científicos de la mejora de la raza. ¿No exploraban ya esta nueva tecnología actual o el transhumanismo, aunque sin herramientas concretas? ¿Sería el fin de la ficción, de la historia y de la narración en cuanto al uso del lenguaje? Pensaba también en los capítulos que sugeriste de Black Mirror. Sí, Marcela, totalmente de acuerdo. No, yo pienso que lo que está proponiendo el transhumanismo no es absolutamente nuevo, es algo que ya viene efectivamente hace mucho tiempo. Lo que pasa es que vivimos en vuelvo con lo de espacio-tiempo, con una aceleración del tiempo, que lo que el Génesis escribía hace 5.000 y pico de años, y Newton en el 1800, a fines de 1700, y Darwin en el 1800, y Einstein en el 1900, pero lo que se está produciendo en los últimos 40 años es abrumador. Entonces tenemos una aceleración de los procesos, pero no comenzaron ahora, claramente. Bueno, Solo una cosita rápida, Enrique. Entonces, para quedar claro, lo que estás proponiendo es una relectura del Edipo de Sófocles, porque también hay otras versiones del Edipo en la mitología griega. Freud escogió esa, pero te estás refiriendo al Edipo de De Sófocles en Sófocles, específico. a la Ok, tragedia Edipo tirano, Edipo rey de Sófocles. ok, gracias. Es una propuesta, si tienen ganas de hacerla, de interés en hacerlo, leer la tragedia de Edipo a partir de otras posiciones que la de Freud, para ver si el problema de Edipo era justamente que había matado al padre y se acostó con la madre sin saberlo, o hay algunos otros ribetes que nos puedan interesar también. Enrique, pero ya Lacan no hace una relectura en términos de
posiciones, de funciones, que nos saca de esa lectura como inicial, como muy sencilla, del enamoramiento del hijo o de la hija con respecto al padre del otro sexo. Sí, sí, por cierto, Sonia, totalmente de acuerdo que Lacan propone la estructura del Edipo, pero lo que me parece que puede resultar interesante es ver la fuente en la que Freud abrevó para plantear su lectura y ver si podemos leer algo diferente. De lo que yo pensaba, porque me quedé releyendo la nota que nos mandaste y decía, pensaba o sea, es el entorno cultural, estos referentes los que van aceleradamente, como tú dices, lo que nos traen otras preguntas, con otra velocidad. Estas expresiones de las diferencias sexuales, de estos discursos nuevos, posiciones personales también, que de pronto por allí también hay como otras preguntas. Pensaba en la época de Freud también habían unos referentes culturales para su lectura con respecto a la posición de las mujeres, de lo que pasaba en esa época. En Lacan también hay otros referentes culturales. Y ahora la cosa va más veloz, más vertiginosa, más a ratos difícil por lo menos para mí, de comprender. Es como que hay muchas sorpresas en estos nuevos discursos, propuestas, posicionamientos. Sí, el tiempo es veloz y por eso la propuesta de volver a algo que fue escrito hace unos cuantos años. Porque si no pensamos que todo lo que hay que mejorar supone un olvido de la historia. Vamos. Bueno, Yo estoy Invitación pensando a leer. ¿cómo, Patricia? Invitación Patricia, a leer. Las dos Patricias, hablamos al mismo tiempo. Ah, las dos Patricias al mismo tiempo, bueno. Digo, una invitación a leer. Una invitación a leer. Y a leer de otro ¿Cuándo? modo, y a leer de otro modo que Freud. Mm, Eso va a ser difícil, ¿no? Sacarnos No, de encima el poder leer sin, sin estar armados o bueno, con todo ese. Muy buena propuesta. bueno, la seguimos entonces en el la próximo próxima.